día, licenciado, buen día, compañeros. Hoy les vamos a hablar con respecto a la NIA 450, en el cual consiste en la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de una auditoría. Prácticamente la norma, pues como bien sabemos, nos brinda un alcance, nos brinda un objetivo, en el cual el alcance consiste, como prácticamente todas las normas tratan sobre las responsabilidades que nosotros tenemos como auditores a la hora de evaluar las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría de los estados financieros, y en su caso también de identificar las incorrecciones no corregidas en dichos estados financieros. Esta norma prácticamente se relaciona con dos NIAs más para complementarse, que es la NIA 700, que trata sobre la responsabilidad que tenemos a la hora de formarnos una opinión, y la NIA 320, que trata pues de igual manera de la responsabilidad que tenemos en el término de auditoría y darle la importancia relativa o adecuada a la hora de la planificación y ejecución de la auditoría. Es decir, nosotros como auditores somos responsables desde el inicio a la hora de planificar la auditoría, cómo debemos de responder en base a las incorrecciones identificadas, ya sean corregidas y no corregidas en los estados financieros. También cabe recalcar que podemos asociar dicha norma con lo que es NIC 8, en este caso si la entidad, su marco de información aplicable son NIC plenas, debemos de verificar a la hora de que dicha empresa acepte corregir dichas incorrecciones y ver que de verdad cumplan con dicho marco. Ahora bien, si la entidad pues utiliza la NIF PYME, que en esta cuestión sabemos de que solo es una norma dividida en varias secciones, deberá de aplicar la sección 10, que consiste en las políticas contables. Continuando, esta norma prácticamente solo nos prescribe o nos brinda la definición de un término, que es la esencia de la norma, a mi punto de vista, que es las incorrecciones. Prácticamente nos define que es la diferencia entre alguna cantidad presentada contra la cantidad requerida por el marco de información financiera. Aplicable en este caso podría ser NIC plenas o NIC pymes, como bien hacía mención anteriormente. Las incorrecciones pueden deberse a dos actos, errores o fraudes. Como bien sabemos, la diferencia entre un error y un fraude es la intención que conlleva al sujeto a realizarlo. Las incorrecciones en la guía de aplicación pues prácticamente nos prescribe la norma que es el resultado de alguna inexactitud en el tema de recoger o procesar los datos, ¿verdad?, de información, alguna omisión de una cantidad o información a revelar. Prácticamente aquí yo como ejemplo pondría tal vez, no sé, la tasa de cambio utilizada, posiblemente el contador no haya utilizado el tipo de cambio correcto, por lo que la norma según la NIC 21 sugiere, y más sin embargo pues la intención ahí se ve que ha sido un error en ese término para poder definir mejor lo que es una incorrección, o podría ser una estimación contable incorrecta. También nos brinda la norma, la guía de explicación, a la hora de considerar hechos o por alguna mala interpretación, ¿verdad?, que se da a la hora de realizar una estimación. Y por ello es de que yo relaciono mucho esta norma en base a la NIC 8 y la sección 10 de la NIC pymes, ya que pues, nos abarca ese tema de cómo corregir errores, de qué manera. Párrafo 5, NIA 450. Abarca directamente la responsabilidad que tiene el auditor de acumular las incorrecciones o los hallazgos que ha identificado durante la realización de la auditoría. También tenemos que tomar en cuenta que la norma dice que el auditor no debe de tomar en cuenta aquellas incorrecciones insignificantes en material. En el párrafo A2, ahí claramente nos dice insignificante, o sea, es equivalente a no material, es más reducido y que no tiene consecuencia. Por ejemplo, si dentro de su planificación dejó una materialidad de 45,000 y hay un insignificante de 5,000, es decir que esos 5,000 están debajo de la materialidad, es insignificantes que el auditor no debería de tomarlo en cuenta. También la norma nos habla de consideraciones que el auditor
si él considera revisar su plan de trabajo, su estrategia global, si él lo considere necesario. Si dentro de la realización de auditoría él mira y considera que existen incorrecciones materiales, en donde él no los tomó en cuenta, algunas transacciones, algunas cuentas que no los tomó, entonces viene y los debe de agregar. Es, por ejemplo, también si el auditor haya dejado su planificación una materialidad de 50,000 y una incorrección de 48,000. Hay una aproximación, sí, pero es muy poco, por lo tanto el auditor debe de ampliar esa prueba y agregarle. Acá nos especifica en el párrafo 7, en donde el auditor ha identificado algunas incorrecciones y lo ha comunicado a la dirección para que sean corregidas en los estados financieros. La dirección realiza los cambios y le entrega al auditor, pero el auditor, ya que la norma lo especifica, que él viene y tiene que realizar otros tipos de procedimientos para ver si estos sí se han corregido por la dirección, o sea, es decir, procedimientos adicionales. Y como también el auditor debe de solicitar el comprobante donde esas correcciones ya están hechas para ver si sí persisten o ya no persisten. También vamos a hablar de las incorrecciones de hecho, es decir, que sí son incorrecciones que podemos tomar el ejemplo de una factura que está registrado por 5,000, que es la cantidad, y el dato correcto es de 50,000. Es decir, esa factura, ese comprobante sí nos dice que son incorrecciones de hecho. Ahora bien, vamos a hablar lo que es incorrecciones de juicio. En este caso son diferencias que se derivan entre los juicios de la dirección, como el juicio de la dirección, es decir, de que hay políticas, la aplicación de políticas, el auditor lo considere no razonable o inadecuadamente. Ambos juicios pues no se ponen diferentes juicios, lo cual el auditor pues tiene que llegar a una conclusión. Ahora bien, vamos a hablar de las incorrecciones extrapoladas. Es una estimación del auditor de incorrecciones en la población, es decir, el auditor lo que podría hacer va a auditar a 50 clientes, de los 50 clientes pues va a tomar a 10 clientes, que es la muestra de auditoría que debe de utilizar el auditor para las confirmaciones de los saldos de los clientes y continuando con la guía 450, ahora vamos a hablar de nuevo los requerimientos de la norma, que es la comunicación y corrección de las incorrecciones. En el párrafo número 8 dice que el auditor debe de comunicarse oportunamente y al nivel adecuado de la dirección estas dichas correcciones. ¿A qué se refiere cuando dice al nivel adecuado? Eso implica que debe de comunicarse con las personas que tienen responsabilidades y participación en la preparación de los estados financieros y que tengan influencia en la toma de decisiones dentro de la entidad. Eso también nos hace aclaración la norma que si no existe ninguna una ley o una disposición legal o reglamentaria para hacer dichas comunicaciones. Además, en el párrafo número 10, la norma nos dice que si la dirección se rehúsa corregir estas incorrecciones que fueron puestas por el auditor debe de obtener información, obtener conocimiento de las razones en las cuales la dirección no quiera hacer las correcciones de las incorrecciones evaluadas por el auditor. Además, la norma nos dice que esta información debe de tenerlo en cuenta el auditor para considerar y evaluar si los estados financieros. Evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Veíamos anteriormente en relación a la comunicación de las incorrecciones ante la dirección. Sin embargo, cuando existen incorrecciones que no son corregidas por la dirección,
En el párrafo 10 nos dice que el auditor debe de evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas. También, antes de hacer esta evaluación, el auditor debe de considerar volver a revisar la importancia relativa determinada de conformidad con la NIA 220 para confirmar si sigue siendo adecuado en el contexto de los estados financieros de la entidad utilizar esa importancia relativa. Además, en el párrafo número 11 nos establece que el auditor debe de considerar las incorrecciones no corregidas que sí son significativas de forma individual o de forma conjunta, tomando en cuenta la magnitud de la naturaleza de las incorrecciones en relación a determinados saldos o cuentas contables y información a revelar que pueden afectar los estados financieros. Además, debe también evaluar el efecto de las incorrecciones corregidas relativas a periodos anteriores en los estados. En estos últimos incisos de la NIA 450, la cual hemos venido abordando y nos habla acerca de la evaluación de las incorrecciones identificadas durante un proceso de auditoría dentro de una empresa, nos habla en su inciso 14 sobre las manifestaciones escritas y nos habla sobre la importancia que tiene que el auditor solicite al gobierno corporativo o a la dirección de la empresa el hecho de todas las consideraciones de las incorrecciones no corregidas dentro de la empresa. Y no solo las consideraciones, sino el hecho de tener en cuenta si son incorrecciones inmateriales o que no son inmateriales dentro de los estados financieros de la misma. Cabe recalcar de que en su guía de aplicación de esta NIA 450, en el apartado 24, nos especifica que toda la preparación de los estados financieros requiere que la dirección se involucre, pero al mismo tiempo el gobierno corporativo también al momento de ajustar los estados financieros para corregir dichas incorrecciones materiales. Pero es muy importante las manifestaciones escritas para poder saber nosotros como auditores el hecho de las incorrecciones no corregidas. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas cuestiones como por ejemplo que la dirección no esté de acuerdo en si es inmaterial o no es inmaterial alguna corrección o alguna incorrección no corregida. Por ejemplo, puede ser de que en algún dado caso ellos manifiesten que no están de acuerdo con el hecho de que tal partida o algún dato, operación o transacción sea incorrección por diversos motivos. Y esto también no exime al auditor de la necesidad de poder llegar a una conclusión, por lo cual tiene que dictaminar sobre el último punto. Tenemos la documentación de todas estas incorrecciones identificadas durante el proceso de auditoría. Cabe resaltar de que el auditor tiene que tener un soporte y una documentación exacta de todos los hallazgos que se han tenido de estas incorrecciones, como papeles de trabajo y otros papeles o documentos que él haya tenido a la vista. El inciso 15 nos especifica 3 cosas que el auditor debe documentar de manera clara y concisa. Una, si todas estas incorrecciones se consideran insignificantes o no para la empresa. 2, nombrar y enlistar todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si estas ya han sido corregidas o no. Y 3, la conclusión del auditor si sobre las incorrecciones no corregidas son materiales o no son materiales y la base para dicha conclusión. Hay que tener muy en cuenta de que existen varias incorrecciones, por ejemplo las incorrecciones de hecho, que son incorrecciones sobre la cual no existe duda. Hay incorrecciones de juicio que también son derivadas directamente de los juicios de la dirección en relación a unas estimaciones contables que el auditor puede considerar no razonables o relativas según la selección de datos que tenga y también dependiendo de las políticas contables de la empresa. Y como último, las incorrecciones extrapoladas, que estas son la mejor estimación del auditor y que implica una proyección de incorrecciones identificadas en muestras de la auditoría. Eso nos especifica la NIA 530, que nos habla un poco acerca de las muestras de auditoría como tal. Y el apartado A25, que nos especifica también acerca de la consideración de los efectos que se agregan en las incorrecciones no corregidas, la evaluación relativa sobre el nivel que sí tiene o no dentro de la empresa estas incorrecciones y la evaluación del efecto